El concepto de relación tóxica, persona tóxica, hoy en día se ha popularizado mucho. Señalamos con facilidad e indistintamente cualquier actitud, cualquier comportamiento como una actitud tóxica y incluso pues esta popularización ha llevado a que se banalice el concepto e incluso bromeemos sobre el tema, ¿verdad? Hace poco me decía una consultante, una paciente, Julián, no me vas a creer lo que me dijo mi novio. Me pidió, por favor, vuélvete un poco más tóxica. Y ella no entendía a qué se refería. Pero luego de preguntarle, él le explicó que lo que quería decir era que esperaba que ella fuera mucho más pendiente y atenta de él, que lo llamara más seguido o algo por el estilo. De manera que, como este concepto ha perdido un poco su sentido y su significado y se ha banalizado tanto, creo que es conveniente que llamemos a las cosas por su nombre. Bienvenidos al Laboratorio de Inteligencia Existencial. Mi nombre es Julián Felipe Almario y hoy quiero compartir contigo algunas claves, algunas red flags, algunos tips, banderas rojas, señales de alarma para poder detectar si estás entrando en el tipo de relación más tóxica que podrías imaginarte, la relación con un psicópata integrado. Bienvenidos. A manera de preámbulo del tema que hoy nos convoca, vale la pena hacer un pequeño paréntesis para mencionar a qué nos referimos cuando hablamos de psicópatas integrados. Eh, es un tema bastante desconocido incluso dentro del mismo gremio de la psicología. En realidad, estamos acostumbrados a pensar que el psicópata es un personaje que siempre está inclinado a cometer homicidios, asesinatos en serie. Lo imaginamos como un personaje siniestro que está escondido en algún callejón con un cuchillo en la mano, esperando que pase alguna víctima desprevenida para asaltarlo, ¿verdad? Y matarlo. Y aunque este tipo de psicópatas existen, en realidad muy rápidamente suelen ser judicializados y quedar confinados, recluidos en alguna cárcel. Pero hay un grueso de psicópatas que son los llamados psicópatas integrados porque están integrados a la sociedad. Son personas que no cometen graves delitos, son personas que no son lejos de ser asesinos en serie, pueden ocupar cargos laborales en una compañía sin ningún problema, organizar o constituir familias, etcétera, pero en realidad son ovejas, son lobos disfrazados de cordero y este camuflaje lo utilizan para poder parasitar a sus víctimas, para poder drenar su energía y vivir a expensas de esa energía. De manera que el psicópata, según distintos autores, pues se mencionan muchas cosas respecto al psicópata integrado, pero algunos aspectos en los que están de acuerdo especialistas como el doctor Robert Hare o como algunos autores de habla hispana, como el doctor Iñaki Piñuel o Vicente Garrido, coinciden en señalar aspectos como, por ejemplo, el psicópata, el rasgo distintivo o sine qua non es que el psicópata es un personaje que disfruta del malestar del otro. No hay una palabra para referirnos a esto en español, parece que en inglés tampoco. La palabra que parece más ajustarse a esta idea es una palabra en alemán, que es el Schadenfreude, que quiere decir el goce o el disfrute por el malestar, el sufrimiento del otro. Estamos acostumbrados a pensar que cuando una persona hace daño, causa un mal a otro, es porque ha tenido una torpeza, ha cometido una estupidez, o como decía el Maestro Jesucristo, no saben lo que hacen.
pero lo que aplica al psicópata integrado es que sabe perfectamente lo que hace cuando hace daño, solo que no le importa en lo más mínimo. Y esta es otra característica del psicópata integrado, y es que son personas incapaces de experimentar cualquier tipo de empatía, son incapaces de ponerse en el lugar del otro, no pueden experimentar ningún tipo de remordimiento o culpa o algo por el estilo, y son discapacitados afectivos, son personas incapaces de experimentar amor por cualquier ser humano, por cualquier ser vivo, ¿verdad? Y no importa incluso el nivel de parentesco, puede ser sus propios padres, sus hijos. No hay involucramiento afectivo, no hay capacidades de involucramiento. Pero eso sí, y esta es otra característica del psicópata integrado, son personajes con una tremenda capacidad de actuar, de simular cualquier emoción, cualquier rol. Te pueden mostrar el arrepentimiento absoluto, la ira asesina, el amor profundo, abnegado. Pero todo esto es solamente un ropaje, solamente es un performance, una interpretación de un personaje que logran hacer definitivamente muy bien. De manera que, haciendo un poco este pequeño paréntesis como preámbulo a cómo evitar entrar en este tipo de relación con este tipo de personajes perversos, pasamos ahora entonces a exponer unos distintos momentos o etapas en las cuales una víctima de una relación con un psicópata va quedando envuelto en una telaraña de mentiras, manipulaciones, engaños, estrategias para minar y socavar tu autoestima, de forma que podamos advertir algunos de estos peligros y tener algunas de estas advertencias o red flags, banderas rojas muy bien identificadas. Una de las características cuando estás entrando en una relación con un psicópata integrado es que todo comienza a suceder demasiado rápido. Muy rápidamente se da un involucramiento porque hay una característica, y es que el psicópata integrado ve a su pareja o candidato a pareja como cuando un depredador ve a su presa. Una de las cosas que hace un depredador es aislar a la presa de la manada, ¿verdad? Porque de esa manera está mucho más expuesto, mucho más vulnerable. Algo similar aplica a la víctima de un psicópata integrado, y es que este aleja a la persona de su familia, de sus seres queridos, para que de esta manera la persona pueda estar mucho menos, digámoslo, rodeado de personas que podrían advertirle el peligro o algunas cosas que no cuadran, ¿verdad? Eso es una de esas características. De manera que el psicópata entonces fija la mirada en su presa, y cuando se acerca a la presa, dicho sea de paso, para que alguien se convierta en presa de un psicópata integrado, y esto debería ser halagador un poco para la presa, si tú has atravesado este tipo de relaciones, que esto te sirva para recuperar algo de tu autoestima robada. Y es para que se fije en ti el psicópata, tiene que ser porque tú eres alguien dotado de muchos recursos internos, quizá sociales, habilidades comunicativas, recursos económicos, incluso sociales, familiares, una gran capacidad seguramente de amar. Todo eso hace muy atractiva a una persona para ser víctima del psicópata, porque alguien que no tenga nada que ofrecer es definitivamente despreciable para el psicópata. No hay nada que drenar, no hay nada que extraer, no hay nadie a quien parasitar. Entonces, en una primera fase, el psicópata observa detenidamente a su víctima, establece un acercamiento, comienza a observar muy detenidamente cuál es el tipo de cosas que a esta persona le gusta escuchar, cuáles son sus intereses, sus gustos, etc. Y automáticamente el psicópata integrado comienza a adoptar
el personaje que encaja perfecto con esos gustos, intereses, etcétera, de la víctima. De manera que la víctima comienza a experimentar la sensación de que se encontró a su media naranja, se encontró una especie de alma gemela y entonces experimenta un grado de compatibilidad nunca antes experimentado. Siente que se acaba de ganar el baloto con esta persona que encontró. Esa primera etapa es la etapa del sex bombing o love bombing, en donde la víctima es permanentemente bombardeada con expresiones de afecto, con, con expresiones o insinuaciones sexuales, halagos sexuales, demandas sexuales, para hacerlo sentir como alguien que resulta muy atractivo o como alguien que parece la persona más importante del mundo. Entonces te lleva al cielo el psicópata integrado. Cuando te llevan al cielo con esta sobredosis de atenciones, muestras de afecto o muestras de interés sexual, en el cerebro segregamos una sustancia conocida como la feniletilamina, que es comparable con una dosis de heroína. De manera que comienza a generarse un proceso adictivo, porque de nuevo, este exceso de manifestaciones de interés, pues es algo desacostumbrado, algo que nunca antes habías experimentado. Sientes que encontraste a tu media naranja y te enganchas definitivamente. Pero esto es solamente la primera fase de una trampa y de una telaraña en la que la víctima va poco a poco quedando atrapada. Posteriormente haré referencia a por qué hablo de víctimas, y es una palabra con la cual chocamos social y culturalmente. Nos ha inculcado que nadie es víctima de nadie. Esto es una gran mentira, es una falacia total, porque por supuesto que hay casos en los que alguien es víctima de algo, como en el caso del abuso sexual. Y este tipo de relación la llaman también la violación del alma. De manera que aquí hay un proceso abusivo muy doloroso, desgarrador. El doctor Iñaki Piñuel, uno de los referentes más importantes en este tema, menciona que él ha atendido a víctimas, personas que han sido víctimas de atentado terrorista, víctimas de tragedias, desastres naturales, víctimas del paso de un huracán nivel 5. Y dice, aunque he conocido incluso víctimas de secuestro, lo que te quieras imaginar, nada se compara con lo que experimenta alguien que acabó de pasar por la relación con un psicópata integrado. Después de esta primera etapa del sex bombing o el love bombing, donde el psicópata integrado te sube al cielo, viene una segunda etapa, un momento posterior en donde el psicópata te comienza a bajar al infierno, y es el llamado estímulo intermitente. Te lleva al cielo, ya sabemos, con halagos, atenciones, muestras de interés exacerbados, manifestación de sintonía y compatibilidad absoluta, y luego te baja al infierno ignorándote, dejando de contestar tus llamadas, desapareciéndose misteriosamente y reapareciendo con excusas y pretextos rebuscados. Entonces golpea tu autoestima, comienza a minar tu sensación de seguridad, comienza a hacerte dudar de que ese baloto que te ganaste quizá ya no es tan ese baloto como parecía. Pero el estímulo intermitente que te monta en esa especie de montaña rusa emocional, cualquiera podría imaginarse por sentido común que haría que una persona viéndose montado en esos altibajos emocionales tan fuertes, rápidamente quiera desistir de la relación y desengancharse. Pero pasa exactamente lo contrario. Eso es lo que hace adictiva a la relación, porque cada vez que bajas al infierno,
estás ahí ansioso por volver a experimentar el cielo del sex bombing y el love bombing la inundación y la sobredosis de atenciones y muestras de interés. Entonces, lo que hace adictiva a la relación es ese estímulo intermitente. Esto es conocido por la publicidad, por la psicología del consumidor, y es utilizado con mucha frecuencia esto del estímulo intermitente para generar enganche y procesos adictivos a distintas formas de consumo de productos y servicios. El psicópata lo utiliza para generar esto, una adherencia, un enganche muy fuerte. Luego viene un momento posterior en donde, transcurrido un tiempo en ese sube y baja, en esa montaña rusa emocional, comienza a generar en paralelo dos procesos. Uno es la triangulación, en donde permanentemente te están comparando con otra persona, o te ponen en ridículo, o se burlan de alguna de tus características, o ellos te sueltan frases como, sabes, creo que tu vida ha cambiado mucho desde que me conociste, no sé qué sería de tu vida sin mí, definitivamente yo arreglé tu vida, ¿no? Soy lo mejor que te ha pasado. Pero también hablan, por ejemplo, de alguna ex pareja que los sigue buscando, o de golpe encuentras que alguien los está pretendiendo y esta persona ha provocado esa situación para golpear tu autoestima, para socavar tu seguridad personal y hacerte sentir que debes competir con alguien más permanentemente y estar a la altura y no dejarte quitar el lugar que ese personaje te ha dado en su vida. Ese proceso de la triangulación va acompañado también de una especie de manipulación e incluso tortura psicológica que es conocida como el gaslighting. Y se hace referencia al gaslighting porque el término viene de una película en la cual una persona era víctima de una manipulación psicológica en la cual cuando era de día le hacían creer que era de noche, y cuando era de noche le hacían creer que era de día, y esto lo hacía confundirse y dudar de su propia cordura. El gaslighting es exactamente eso. El psicópata comienza a hacer cosas que luego tú no entiendes qué está pasando, hay situaciones que no te sabes explicar, se desaparece y vuelve y aparece con excusas raras, y cuando tú preguntas, de pronto te responde. Recordemos que el psicópata finge y simula cualquier emoción, te responde indignado, te responde muy molesto, ¿no? Con el atrevimiento que estás teniendo de dudar de él o de ella, ¿verdad? Y esta es una situación que en otro tipo de relaciones podrías detectar con relativa facilidad. Me están mintiendo, me están engañando, esto no es cierto. Lo que pasa con el psicópata integrado es que cuando alguien miente, esa persona tiene en su rostro microexpresiones que delatan la mentira. Intuitivamente logramos identificarlas. En el psicópata no hay esas microexpresiones. Es alguien que te miente descaradamente, con el cinismo absoluto de alguien que no se pone ni pálido ni colorado cuando miente. De manera que es casi imposible detectar que te están mintiendo. Te mienten mirándote a los ojos, escurriendo lágrimas, ¿verdad? Entonces te genera un conflicto luego contigo mismo, en el cual tú dices, tengo que estar volviéndome loco. Debo estar convirtiéndome en un celoso obsesivo. Y efectivamente se generan celos obsesivos, pero que no son unos celos obsesivos producto de las inseguridades de la víctima de la relación psicopática, sino producto de unos celos absolutamente inoculados, intencional y deliberadamente por el psicópata integrado. ¿Para qué? Para abonar el terreno a la siguiente fase.
Después de que se ha generado este gaslighting, esta tortura psicológica para hacerte dudar de tu propia cordura y de tu percepción de la realidad, entonces comienza gradualmente la persona, la víctima de esta relación, a reaccionar cada vez con más desconfianza, a reaccionar cada vez con más angustia, a querer corroborar que su intuición no le está fallando porque ve demasiadas señales y situaciones que le hacen ruido, pero al no poder comprobar nada, entonces crea un estado de confusión muy fuerte y cada reacción viene escalándose porque la persona entra en un estado de desesperación, de realmente sentir que algo no está funcionando bien, pero no entender de qué se trata ni por qué, no poder corroborar sus sospechas. Esto va generando entonces cada vez reacciones más inasertivas de parte de la víctima, lo cual es parte de esa telaraña del psicópata integrado para utilizar todas esas reacciones desbordadas, desesperadas, angustiadas, como el argumento para señalar. Y esto es lo que se constituye en la obra maestra de todo psicópata integrado, en señalar a la víctima de ser victimario, porque va recogiendo todas esas reacciones, todos esos son insumos para poder terminar lavándose las manos y descargando toda el agua sucia en la víctima, convirtiéndolo nuevamente en el victimario. Y ellos pasan o se presentan ante la gente alrededor como víctimas de quienes son sus verdaderas víctimas. Esto es realmente algo que pareciera increíble, ¿no? Para quienes somos incapaces de causarle un daño a otra persona intencionalmente. Pero existe, y salir de la ingenuidad de creer que todo el mundo en el fondo es bueno es importante para cuidarnos de este tipo de personajes. Esa última fase es la llamada fase del descarte, en donde básicamente se deshacen de ti como cuando alguien se deshace de un objeto que se convirtió en inservible o que simplemente le aburrió al psicópata integrado. ¿Por qué se aburren tanto los psicópatas integrados? Porque su vida es tremendamente vacía. Al ser una vida muy vacía, necesitan permanentemente generarse emociones fuertes, vivir al límite, generarse en adrenalina. Y lo que para la mayoría de nosotros podría ser deseable, la tranquilidad de una relación estable, para estos personajes eso es sinónimo de aburrimiento. No lo toleran, no lo soportan, necesitan ir por algo de novedad, ¿verdad? O simplemente puede ser que encuentran alguna otra víctima que resulta mucho más atractiva en términos de todos los recursos que podría drenar de esta nueva víctima. Y siempre pasan de una relación a una nueva relación sin soltar, sin hacer un proceso de cierre de la anterior relación, darse en un periodo de tiempo solos. Es algo que siempre van generando en paralelo y luego van sustituyendo a la anterior por esta nueva víctima, que en realidad no es una nueva pareja. Y si has pasado por una relación con un psicópata integrado, con un personaje perverso de estos, no te creas el cuento de que seguramente te reemplazó porque ahora sí encontró el amor verdadero. Son incapaces de amar, no te amaron a ti, pero no pueden amar absolutamente a nadie. Es cuestión de tiempo para que esa nueva víctima termine descubriéndolo en algún momento. Y quizá no sepa de qué se trata, qué camión lo atropelló, pero en algún punto va a convertirse en víctima de esta perversidad. Estos son un poco los momentos, las etapas por las cuales pasa una persona
en una relación con un psicópata. Sex bombing, love bombing, bombardeo de amor, refuerzo intermitente, te montan en la montaña rusa, ¿no es cierto? Te suben al cielo, te bajan al infierno permanentemente. Pues viene a abonar el terreno para el descarte, y ese abono del terreno consiste en esa triangulación y en ese gaslighting para hacerte dudar de tu cordura, minar tu confianza en ti mismo, en tu intuición. Y luego viene la etapa del descarte, en donde te eliminan y te desechan como a una cosa inservible. Espero que este contenido te sea útil, que pueda servirte para detectar algunas señales de alarma, y si eres un antiguo seguidor de este canal, agradezco por haber vuelto, porque después de una pausa larga de 7 u 8 meses, por fin he recuperado no solamente capacidad, sino la motivación de retomar, y creo que este era un tema que necesitaba abordar. No solamente se convirtió en un tema importante, sino urgente para mí. Espero que te sea útil y nos veremos en una próxima entrega. Muchas gracias.